Persiguiendo el jade, capítulo 109. El día que Jin Yin-Wan regresó a Jinzhou, Fan Chanyu, Tan Peiyi y un grupo de generales subordinados los despidieron personalmente. Las heridas de Jin Yin-Wan aún no habían sanado, por lo que no podía montar a caballo. La salida del campamento le esperaba un carruaje con toldo verde. Antes de que Jin Yin-Wan abordara, Tan Peiyi juntó los puños solemnemente y dijo: «Señor, cuando regrese a Jinzhou, descanse bien. Peiyi seguramente conquistará Chongzhou y capturará a Sun Yuanqing con vida, cumpliendo así con sus altas expectativas». Jin Yin-Wan asintió con la cabeza y le dio una palmadita en el hombro con satisfacción. Pero cuando su mirada recorrió a Fan Chanyu y a los generales subordinados que una vez lo habían seguido, un rastro de cansancio brilló en sus ojos. Todos los allí reunidos eran su propia gente, así que habló sin reservas. «Peiyi, esta sobrina mía, por favor, cuida de ella en el futuro». Tan Peiyi respondió rápidamente: «Aunque la capitana Fan es mujer, es una general formidable, admirada por todo el ejército. Fue ella quien interceptó y eliminó a esos 3 exploradores, asegurando que así nuestros planes no se vieran comprometidos. Si Lun Chen hubiera caído, este humilde general habría sido culpable sin remedio. En el futuro seré yo quien confíe en la capitana Fan». Su ascenso a comandante se debió en parte a los logros militares del ejército de derecha, por lo que sus palabras no fueron una pura adulación vacía. Jin Yin-Wan dijo: «Esta chica puede ser terca a veces. En asuntos judiciales hay que orientarla un poco». Tan Peiyi no dijo nada más esta vez y simplemente asintió. Jin Yin-Wan se volvió entonces hacia Fan Chanyu. Su corazón era un torbellino de emociones cuando exclamó: «Tío». Jin Yin-Wan dijo: «Sirve bien bajo el manto del general Tan y deja tu huella». Sus ojos aún reflejaban el peso de demasiadas cosas de hacía 17 años, pero esas palabras no podían pronunciarse abiertamente. Fan Chanyu sintió con firmeza. Un general que estaba de pie junto a ella, con la barbilla ligeramente ensombrecida por leve barba incipiente, parecía valiente, pero ahora tenía los ojos enrojecidos. «Señor». Jin Yin-Wan solo le sonrió. «Te he tenido a mi lado todos estos años y tu carácter se ha suavizado. Wen-chan, sigue al general Tang y forja tu futuro en el campo de batalla». Este hombre era Zheng Wen-chan, quien había sido trasladado recientemente desde Jinzhou. Cuando los rebeldes intentaron tomar Jinzhou, atacaron a Lun Chen, su puerta de entrada. Jin Yin-Wan fue personalmente a supervisar la defensa, dejando a que Zheng Wan-chan a cargo de los asuntos de Jinzhou, en otro sentido actuando como a sus ojos para vigilar a Li Huan. Ahora que Li Huan había encontrado lo que buscaba y permanecía en el campo de batalla de Chongzhou, Jin Yin-Wan estaba siendo llamado de regreso a Jinzhou. Ordenó el traslado de Zheng Wan-chan, temiendo que Fan Chanyu careciera de apoyo en el ejército. En el pasado, tanto Tan Peiyi como Zheng Wan-chan habían sido sus subordinados, pero Tan Peiyi era simplemente un suboficial subalterno, no tan cercano como Zheng Wan-chan, su alumno. Ahora que Tan Peiyi ostentaba una gran autoridad, Zheng Wan-chan tendría que actuar con cautela. Tras despedirse, Jin Yin-Wan subió al carruaje de regreso a Jinzhou. Mientras Fan Chanyu regresaba al campamento, echó un vistazo al vasto cielo con una sensación de melancolía que le invadió el corazón. En este camino parecía que sus seres queridos iban alejándose poco a poco, pero no le quedaba más remedio que seguir adelante. La noche anterior, Jin Yin-Wan le había llamado en privado. Le aconsejó que tuviera paciencia y que primero acumulara méritos militares en el campo de batalla. Una vez que los rebeldes fueran derrotados y ella regresara a la capital para recibir la condecoración personal del emperador, se volvería a examinar el asunto de que él hubiera falsificado la identidad de sus padres. Una vez que Wei-chan se vio implicado con el emperador y la familia Li, prescindiendo el juicio, la verdad de lo sucedido hace 17 años atrás ya no puede ocultarse. También le dijo que Zheng Wan-chan era su hombre y que, si encontraba alguna dificultad, podría recurrir a él.
Fan Chanyu quedó profundamente conmovida por las consideraciones y preparativos de Jin Jingwan. Desde la muerte de sus padres, aparte de la familia de la tía Sao, nunca había recibido ese tipo de cuidados por parte de una persona mayor. Ahora, como un oficial de alto rango podía participar en las discusiones dentro de la tienda militar central. Sin embargo, al haber leído poco sobre estrategia militar, se limitaba a escuchar mientras Tan Peiji y los demás debatían en la mesa de arena, a veces con tanta vehemencia que parecía que iban a llegar a las manos. Al principio, Fan Chanyu estaba completamente perdida, pero ahora podía seguir sus conversaciones. Aún así, la estrategia para atacar a Chonzhou seguía sin ser definida. Sin embargo, una cosa era segura: cuando regresaran al campo de batalla, ella lideraría la vanguardia. Se le asignó una unidad de caballería de 200 hombres, aunque pequeña en número, era suficiente como para servir de punta de lanza de la vanguardia. Resultó que el líder de esta unidad de caballería era alguien que Fan Chanyu ya había conocido. Desde la construcción de la presa, cuando la obligaban a excavar tierra y piedras, había un hombre excepcionalmente fuerte entre los civiles detenidos, que siempre recibía una pata de pollo entre sus comidas. Ahora él era el líder de esa unidad de caballería. Cuando vio a Chanyu no mostró mucha sorpresa, probablemente porque ya sabía de antemano que quedaría bajo su mando. Solo uno de sus subordinados la miró boca abierta y exclamó: «Dios mío, ¿no es esta la mujer que derribó la puerta del cuartel de mujeres el día que los rebeldes atacaron la presa?» Evidentemente, este soldado también había estado entre los refugiados aquel día. Para garantizar la cohesión en el campo de batalla, Fan Chanyu ahora tenía que encontrar tiempo para entrenar con la caballería, además de adiestrar a la infantería. Afortunadamente, los jinetes parecían tenerla en alta estima, ya fuera por la hazaña de matar al príncipe de Chanxin o por las historias de ella cavando tierra y piedras. Fan Chanyu también estaba ocupada estudiando la actualidad, el panorama político general, con asesores que Xie Wu le había conseguido, por lo que no tenía tiempo para preocuparse por los chismes de sus subordinados en su tiempo libre. Para cuando el rumor de que podía derribar una puerta de la ciudad de una patada se extendió por todo el ejército, Fan Chanyu estaba completamente desconcertada. Ella le preguntó a Xie-Wu: «¿Cuándo he derribado yo alguna vez la puerta de la ciudad?» Xie-Wu respondió: «Dicen que fue cuando los rebeldes atacaron las tropas de Jinzhou que estaban construyendo la presa». Fan Chanyu se quedó atónito y lo corrigió: «No derribé una puerta de la ciudad, fue la puerta del cuartel de mujeres». Xie-Wu soltó una risita y dijo: «Que se corre el rumor, no te perjudicará, comandante. Incluso podría intimidar a los rebeldes cuando nos enfrentemos a ellos en el campo de batalla». Tras haber estudiado recientemente numerosos textos militares y después de haber dejado varios consejeros con la mitad del pelo, Fan Chanyu finalmente había comprendido la esencia de las 36 estratagemas. Lamentablemente, a pesar de ofrecerle varias veces su salario original, ninguno de los asesores estuvo dispuesto a quedarse y a seguir enseñándole. Ahora comprendía que Xie Wu se refería a una táctica psicológica y suspiró y comentó: «Entonces, el llamado arte de la guerra en realidad también se trata sobre quién tiene el corazón más oscuro». Xie Wu sonrió tímidamente. «Si la astucia puede salvar vidas, entonces vale la pena». Fan Chanyu asintió y dijo: «De acuerdo, entonces búscame algunos asesores más». La sonrisa de Xie Wu se congeló en su rostro. Nunca hay que subestimar a aquellos eruditos que rechazan cargos oficiales y en cambio sirven como invitados de honor en casas nobles. Poseen una red de información excepcional. Él se había esforzado mucho por encontrar algunos asesores verdaderamente capaces para Fan Chanyu. Al enterarse de que servirían bajo las órdenes de una generala recién ascendida, tuvieron algunas reservas, pero tras conocer los logros militares de Fan Chanyu, estuvieron dispuestos a ofrecer sus servicios. Lamentablemente, tras medio día de docencia, todos acabaron con dolor de cabeza y dispuestos a dimitir. Fan Chanyu ni siquiera había terminado de leer el arte de la guerra. ¿Cómo iban a enseñarle? Cuando la política cortesana seguía sin tener ni idea de quiénes eran los funcionarios de la corte imperial, explicar quién pertenecía a la facción Wei, quién estaba alineado con la facción Li y quiénes eran ministros neutrales y leales era agotador.
Los consejeros solo podían lamentar su sombrío panorama. Una general con valentía bruta y sin sabiduría. Olvídense de una próspera carrera política. Si no moría confundida en el campo de batalla, sería solo por la gracia divina. Se vieron obligados a punta de espada a enseñar sombríamente a Fanchanyu el arte de la guerra, comiendo medio plato menos en cada comida y perdiendo peso visiblemente debido a la pura angustia. Entre la culpa y el remordimiento, Fanchanyu temía que aquellos ancianos que le enseñaban estrategia militar pudieran morir de depresión bajo su tutela. Finalmente accedió a dejarlos marchar. Tras su regreso, los consejeros ahogaron sus penas en vino y desahogaron sus quejas. Preferirían morirse de hambre antes de que servir de consejeros de Fanchanyu, y así esta reputación se extendió entre los eruditos. Ahora, cada vez que alguien intentaba reclutar asesores para Fanchanyu, los eruditos tomaban sus maletas y huían antes incluso de que se les explicara completamente la oferta. Xiahou dijo con cautela: «Comandante, si seguimos buscando, me temo que no tendremos suficiente plata». Fanchanyu comprendió la situación de Xiahou. Ni siquiera ofrecer varias veces el sueldo habitual atraería a nadie ahora. Suspiró profundamente y dijo: «Mi padre adoptivo es tan formidable e incluso quiso tomarme como discípulo al principio. ¿Será que a su vista le está fallando con la edad?» Xiahou respondió: «El comandante posee una gran sabiduría. El gran tutor Tao debió haberlo reconocido en usted». Fanchanyu conocía la frase de «la gran sabiduría a menudo se manifiesta como necedad». ¿Acaso se implicaba que ella era particularmente estúpida? Por un instante no supo discernir si Xiahou la estaba consolando o hurgando aún más en la herida. Impotente dijo: «Está bien, puedes irte». Luego ella escribió una carta a casa indicándole a Xiehou que contratara un tutor privado para Channing. En la guerra en Chuzhou, las escuelas privadas habían dejado de funcionar hacía tiempo, pero los niños de familias adineradas aún podían contratar tutores para recibir clases. Fan Chanyu decidió que Channing no debería seguir sus pasos, tenía que asegurarse de que su hermana estudiara adecuadamente desde pequeña. Una paloma mensajera batió sus alas y aterrizó sobre un palomar. Dentro de una jaula de madera se podían apreciar leves movimientos mientras las demás aves observaban con curiosidad a través del agujero de entrada. El sirviente que cuidaba el gallinero notó que la paloma blanca que acababa de regresar se apresuró a sacar la carta de su tubo. Tras devolver el ave al gallinero, corrió hacia la tienda militar. «Joven amo, ha llegado una carta desde la ciudad de Chonzhou». El hombre que escribía en el escritorio hizo una pausa, dejó el pincel y extendió una mano tan delgada y pálida como el bambú para recibir una carta enrollada que le entregaba el sirviente. A diferencia de los dedos delicados y sin huesos de una mujer, esta mano poseía una fuerza musculosa de un hombre, aunque sin los nudillos marcados de un artista marcial curtido por los años de entrenamiento. Solo leves callos, producto de largas horas de escritura, marcaban sus dedos. Li Juan desdobló la carta y la leyó, pero su elegante ceño permaneció ligeramente fruncido. Murmuró: «Wei Yan es demasiado astuto. No debería haber caído en la trampa tan fácilmente». La carta había sido enviada por Sui Yuai, atrapado dentro de las murallas de Chonzhou. Cuando la familia Li investigó a Jin Jinwan, Wei Yan, temiendo que el emperador lo interrogara y se delatara, intentó asesinar a Jin Jinwan, pero fracasó. Ahora Jin Jinwan no solo estaba protegido por sus propios asesinos marciales, sino que también contaba con la vigilancia secreta de los asesinos marciales de la familia Li, lo que hacía imposible que Wei Yan volviera a atacar. Sui Yuanyuai propuso una colaboración simulada con Wei Yan. Wei Yan le ayudaría a mantener el control de Chonzhou y él, a cambio, ayudaría a Wei Yan a estabilizar el poder militar de Jinzhou. Después de todo, si Jinzhou caía, Sui Yuanyuai, el hijo de un rebelde, se enfrentaría a la ejecución y la autoridad militar, tanto de Jinzhou como Chonzhou caería en manos de la familia Li, un escenario extremadamente desfavorable para Wei Yan. En ese momento, la cooperación entre ambas partes parecía la mejor opción. Sin embargo,
El inmediato acuerdo de Wei Yan tras ser abordado por Sui Yanjai hizo que Li Huan dudara. Inducir que Wei Yan a colaborar con Chou Zhou formaba parte de su plan conjunto con Sui Yanjao para derrotarlo rápidamente. Originalmente, él y su abuelo habían planeado usar sucesos de 17 años atrás como base, pero tras una exhaustiva investigación, la única pista, la carta, no conducía a Wei Yan. Inclusive si lo llevaban a juicio, Wei Yan tendría innumerables maneras de exonerar su culpabilidad. Así pues, idearon otro plan, aprovechando la autoridad militar de Chongzhou y Jinzhou como trampa. Una vez que Wei Yan accedió a colaborar con Sui Yanjuai, las pruebas que se obtuvieran serían irrefutables. Incluso sin descubrir la verdad de hace 17 años, aún podría usar esto para acabar con Wei Yan. Sin embargo, la impecable ejecución del plan hizo que Li Huan sospechara que Wei Yan había descubierto su artimaña y que simplemente les estaba siguiendo el juego, utilizando su propia estrategia en su contra.